Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y les quiero dar la bienvenida a todos a este live de Instagram. Y les quiero recordar también que este video va a quedar luego en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Gracias por acompañarnos todos los días en estos espacios. Quiero invitarlos, como siempre, a que nos dejen aquí en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos ven. Pero también quiero que nos dejen sus preguntitas, experiencias, todo lo que quieran compartir con nosotros, porque lo vamos a estar viendo con nuestro especialista del día de hoy. Voy a dejarles por acá entonces un mensajito a modo de recordatorio con la palabra nombre más preguntas, para que ustedes también se animen a dejar todas esas preguntitas que tengan aquí. El día de hoy vamos a estar hablando con Carla Quiroga sobre los hijos y las heridas emocionales. Ella es psicóloga y periodista con una amplia carrera en medios de comunicación en Chile. Su visión a la psicología es integral, ya que no solo considera el aspecto mental. Voy a darle entonces la bienvenida a Carla para que se una a nosotros. Quiero enviarle mientras tanto saluditos. Acompañarnos. Un saludo enorme también hasta Canarias, hasta Colombia. Gracias a los que nos están dejando los mensajitos allí. Carla, ¿me ves? Hola, sí, te veo perfecto. ¿Cómo estás? ¿Yo me veo bien? Muy bien, encantadísima de estar contigo. Yo no te veo, pero vamos entonces a preguntarle a toda la comunidad de Mindalia si nos ven y nos escuchan a las dos, por favor. Déjennos aquí en los comentarios. Saludos hasta Ecuador, también hasta Argentina. ¿Nos ven, Carla? Súper, buenísimo. Perfecto. Bueno, estamos acá entonces con un tema súper interesante que son los hijos y las heridas de la infancia. ¿Quieres contarnos un poquitito cómo es que las heridas emocionales afectan, cómo entiendo que son nuestras heridas emocionales, afectan a nuestros hijos? Sí, lo primero es entender que los niños hasta los 7 años están en estado hipnótico. Su cerebro funciona con una amplitud de ondas mayor que cuando somos adultos, y eso significa que todo lo que viven, todo lo que sienten, lo que experimentan, especialmente de sus referentes primarios, que son papá y mamá, que es su entorno emocional directo, se impregna y se graba a fuego como un aprendizaje, porque los niños en sus primeros años de vida necesitan efectivamente aprender a sobrevivir. En este juego es como todo lo capturan, todo lo absorben, todo lo agarran como información que queda grabada en las profundidades de la mente inconsciente, generando literalmente una programación a nivel cerebral que después se va a traducir obviamente en cosas positivas, pero también en fracasos, en obstáculos, en desafíos que no se entiende por qué se presentan tan a menudo, y lo más común, en problemas recurrentes que si uno mira un poquito más de cerca se termina dando cuenta que son problemas muy metafóricos de las situaciones vividas precisamente en los primeros años de vida con los padres. Fíjate, todas estas experiencias que van teniendo los padres y que quedan impregnadas, como le dijiste, en los niños, luego se pueden revertir. Se pueden revertir en el sentido de que todo aprendizaje puede ser desaprendido. Todo esto que queda grabado en la mente inconsciente puede ser, no te voy a decir desactivado, pero sí resignificado. Sin embargo, es fundamental querer hacerlo. O sea, si yo simplemente me dejo guiar por el piloto automático de la vida y me quejo nada más por las malas situaciones que me toca experimentar, sin hacer algo para mirar a nivel inconsciente, para acceder a estas memorias y para hacer un trabajo activo en su resignificación y reprogramación, es imposible que se desaprenda así como porque sí,
o porque quiero hacerlo, pero no hago el trabajo necesario para ir ahí y reprogramar todas estas memorias que quedaron grabadas en mi infancia. Entonces, tengo que tener la decisión de hacerlo y por otro lado, tengo que tener también la disposición a hacer este trabajo interior. Creo que también entonces está el reconocer que hay algo que trabajar. Claro. No creer Sí. que estamos acá y que todo lo que ocurre es por obra y gracia del Espíritu Santo. No, claro, es súper importante lo que tú dices porque eso es la aceptación. Hay muchas personas que entienden la aceptación como quedarse de brazos cruzados, ¿no? Así como, bueno, es lo que me tocó, aceptarlo significa que me conformo, me resigno y ya sin más. Aceptar no es resignarse, aceptar es reconocer que hay una herida en mí. Y ahí hay que tener mucho ojo porque muchas personas no quieren mirar en sus heridas emocionales y generan de entrada un obstáculo. Generalmente personas que precisamente vivieron situaciones de mucha autoridad de los padres, donde les quedó grabada la creencia de que no podían cuestionarlos nunca en la vida. Personas que yo veo mucho esto, sobre todo cuando yo subo videos hablando de estos temas, que quieren creer que tuvieron a la madre ideal, al padre perfecto, que no les hicieron nada doloroso y no pueden aceptar el dolor, no pueden aceptar que ahí hay un trauma, que ahí existe un sufrimiento, que existe una memoria de dolor. Lo primero es la aceptación. Si yo no acepto, no veo la realidad y lo que no acepto, obviamente no lo voy a poder trabajar. Claro, es también lo que acabas de decir, el cuestionamiento. Es bueno, ¿por qué? A lo mejor porque repito una situación o porque siempre hay algo que me detona este sentimiento. Claro, obviamente es difícil mirar de buenas a primeras. Ahora, hay gente que es muy consciente y que siempre está mirando en sí misma, siempre está revisando esta información. Pero hay un concepto que yo quiero dejar instalado aquí que es súper interesante, que tiene que ver con lo mismo, que es el concepto del sí sobreviviente. Y el sí sobreviviente se refiere básicamente a la necesidad que tiene un niño o una niña de ser aceptado por su padre o por su madre. Generalmente es más con la madre, por un tema cultural, por un tema biológico, de que las mamás son las que generalmente están más a cargo, más al cuidado de sus hijos. Una niña o un niño va a necesitar ser aprobado por su mamá. Esto es positivo en cuanto a qué, a que así yo me aseguro la sobrevivencia. O sea, un niño que sabe que su mamá lo quiere, es un niño que vive tranquilo porque sabe que va a sobrevivir porque necesita de esa madre. Sin embargo, ¿en qué aspecto es negativo? En que este sí sobreviviente lleva a que una persona que vive malos tratos o que vive situaciones de dolor con esa misma madre, se aprende a adaptar a ella. Y ahí es cuando un niño difícilmente con una mamá que, por ejemplo, abusa emocionalmente, difícilmente una niña o un niño va a decir, oye, mi mamá tiene un problema, tiene un trastorno de personalidad, yo me voy a ir de la casa. No, una niña o un niño se va a aprender a adaptar a esa mamá. Voy a adaptarme a todo, incluso al maltrato. Entonces aquí hay un ejemplo que a mí me encanta, que lo desarrollé en algún momento en un video, y que lo vi personalmente estando yo de vacaciones en una playa. Pasa de repente una mamá con su marido y con su hija de unos 8 años y comienza a retarla, pero así realmente su cara se empezó a desfigurar, se empezó a enojar mucho, empezó a escalar al punto que le agarró sus lentes de sol a la niña y se los lanzó al suelo. Y aquí es donde quiero que presten atención, porque cualquiera desde una lógica racional que no entiende este concepto del sí sobreviviente, creería que la niña se enojó y le dijo, oye mamá, tú estás mal, tú estás equivocada, ¿cómo vienes y me maltrata? Pero la niña hizo todo lo contrario. La niña le estiró sus bracitos para que la mamá la abrazara y la contuviera. Ese es el sí sobreviviente. Me adapto a esta madre enfurecida o a esta madre inestable o con caos emocional o maltratadora derechamente porque necesito ser aprobada por esta mamá, porque eso me asegura a mí la posibilidad de sobrevivencia. ¿Cuál es el gran problema? Que estos mecanismos de defensa se llevan a la adultez
y es por eso que muy pocas personas pueden ver esta herida, porque en general está tapada por este mecanismo de defensa que se llama negación. En algunos casos se llama racionalización, que es como decir, no, pero ella hizo lo que pudo. Mira tu herida, sin racionalizarla, sin justificarla, sin negarla. Y solo así vas a poder acceder a ella y vas a poder desactivar toda esta programación que dejó en ti, que a veces es una programación de dependencia, necesito ganarme el amor de mi mamá, a veces es una programación de hiperexigencia, sé que si cumplo todas las condiciones mi mamá me va a querer, sé que si soy una buena niña mi mamá me va a entregar aprobación, y eso después se transfiere al resto de los vínculos de la vida, a la sociedad, al trabajo, a los jefes, a las parejas, y no me doy cuenta que el programa está en mí, y ahí es cuando empiezo a encajar, a generar relaciones justo con personas que me vienen a mostrar este dolor que está en mí. Ahora estamos hablando del punto de ese niño ya grande, ¿no? Pero, ¿qué recomendación nos puedes dar a las personas o a los padres que estén acá en ese momento de los 7 años, los 7 primeros años de sus hijos? Creo que la recomendación por excelencia que se puede dar es validar la emoción de sus hijos, que es lo que muchos padres no hacen. ¿Cuándo valido la emoción? Cuando mi hijo, por más que llegue con una emoción que para mí es desagradable, y esto también lo digo por experiencia propia, porque yo tengo 2 hijos chiquitos, entonces me toca estar todos los días en mi rol de madre. Cuando ellos llegan con una emoción que te puede llegar a perturbar, con rabia, con una rabieta incluso, con pena, con un llanto intenso, muchas veces los padres o las madres tienden a juzgar la emoción y a partir desde la condición. No llores, eso no se hace, cambia, con ese carácter no te va a querer nadie, córtala con eso, no quieras salir ahora porque no se puede. Cuando lo primero que uno tiene que hacer con un hijo es hacer algo que se llama el reflejo empático. El reflejo empático es ser su espejo, espejo de su emoción. Es tan simple como decirle a mi hija, ok, entiendo tu tristeza. Sé que querías salir al parque, pero ahora no podemos, vamos a ir después o vamos a ir mañana. Es hacer esa conexión para que el niño vea que su madre o su padre ven su emoción, la miran, la reciben, la validan. ¿Qué pasa cuando yo hago esto con mi hijo? Que después se va a generar en su mente inconsciente la certeza de que su emoción vale. Lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que anhelo, lo que deseo, tiene valor, tiene peso. Entonces, cuando son adultos, tienen autoestima en el sentido de que no juzgan sus propias emociones, no tratan de guardarlas, no las reprimen, no las censuran, no las relativizan. Cuando yo hago lo contrario, y en vez de mostrar este reflejo empático, voy inmediatamente al choque con el niño, y empiezo a decirle, está mal que estés llorando ahora porque no tienes que ir al parque, mi niña nunca va a aprender que del otro lado hay validación de su sentir, por ende no lo va a desarrollar internamente. ¿Y qué va a pasar después? Por un lado no va a tener gestión de sus emociones, o sea, cuando sea grande va a tener una emoción y no va a saber qué hacer con ella. Y va a sentir que las emociones incluso le incomodan. Si tengo tristeza, no, a llorar al baño, que nadie me vea, porque nadie va a aceptar mi tristeza, porque es lo que aprendí en la infancia. Y por otro lado, voy a tener una autoestima muy pobre, muy carente, porque no me voy a aceptar, porque mi mundo emocional es una parte de mí que me va a acompañar el resto de la vida. Entonces, si no lo valido, estoy generando una autoanulación o una censura permanente y puede ser que termine incluso haciendo cosas que no quiero hacer, entrando en relaciones de pareja donde en realidad no quiero estar, o relativizando mi sentir. Me siento incómoda en este trabajo, no es lo que yo quiero, no tiene que ver con mi pasión, pero me quedo ahí, quizás 10, 15 años, haciendo algo que no me gusta, porque no valido mi sentir, no valido mi emoción. Fíjate qué curioso, porque estamos hablando de las acciones que la mayoría de los adultos hace. Bueno, por lo que te decía hace un rato, porque la gran mayoría de las personas no miran en sus heridas emocionales.
Porque por un lado hay un deseo de facilidad, ¿no? O sea, me encanta todo el tema de la ley de atracción, me encanta creer que visualizando voy a lograr cosas, pero si eso no está en coherencia con la información que está guardada en mi mente inconsciente, no voy a manifestar nada. Entonces, claro, mucha facilidad, mucha magia puede haber, creyendo que todo se me va a dar porque yo quiera, pero lo primero es limpiar. Yo siempre digo que sanar las heridas emocionales es como limpiar los cimientos de un terreno y recién después de eso yo puedo construir. Pero si el terreno está lleno de basura emocional, lleno de dolores no vistos, de sufrimiento, de lealtades a la carencia, es imposible que yo solo visualizando logre crear algo. Son dos partes en este trabajo. Primero, limpiar heridas, sanar, reprogramar y desaprender esas programaciones, y después viene la manifestación. Si no, es imposible, siempre va a haber un choque porque va a haber una incoherencia con la información interna. Muchas gracias. Por acá tenemos muchas preguntitas. ¿Te parece si ya vamos con alguna de ellas? Sí, claro. A ver, por acá se me escapó, está súper interesante. Vamos a ubicarla otra vez. Uy, a ver. Aquí. Janet dice, mi madre nunca ha sido cariñosa con nosotras, somos 4 hijas. ¿Tiene esto que ver con que ella tuvo una pérdida o una infancia de rechazo y abandono? Mira, siempre las heridas son transgeneracionales y se siguen repitiendo generación tras generación hasta que una persona se decide a abordarlas. Recién cuando yo me decido a trabajar en mis heridas, yo puedo asegurarme de que no se las voy a traspasar a mi hija, porque también funcionan como aprendizaje. Es un aprendizaje que incluso se transmite a nivel genético. Entonces, claro, si tu madre tuvo una herida de rechazo, la herida de rechazo se genera entre una madre y una hija, siempre entre el mismo género. Entonces, lo más común es que si tu madre no hizo el trabajo, no quiso mirar en ella o le bajó el perfil a lo que vivió con su propia mamá, transfiere este modelo de maternar, porque aquí también hay algo súper interesante y es que muchas madres dicen, es que a mí nadie me enseñó a ser mamá. Y sí te enseñaron. Cuando tú eras niña, te lo enseñó tu madre. Nosotras, cuando somos mamás por primera vez, ya sabemos cómo es ser mamá. Ya vivimos una experiencia de maternidad que fue con nuestra madre. Y es por eso que durante el embarazo es tan común que empiecen a aparecer recuerdos de la herida materna. Empieza a aparecer toda esta información y empieza a aparecer de maneras curiosas. A veces las personas me cuentan que empiezan a tener flashbacks, así se empiezan a acordar de cosas que no recordaban hacía 15 o 20 años. O empiezan a tener los mismos conflictos que tuvieron en su infancia. Y me dicen, oye, pero ¿cómo voy a volver a tener conflictos que no tenía hace 25 años atrás? Claro, es una manera de hacerte ver la información que está ahí. ¿Qué sería lo correcto? Mirar en mí durante ese embarazo, hacer una terapia, hacer una sanación interior para no repetir el patrón. Para mí esto es pura evolución espiritual, es sabiduría natural que me lleva a mirar mis heridas justo cuando estoy embarazada para no seguir repitiendo el patrón transgeneracional de las heridas de infancia. La que no lo ve, que no decide mirar, obviamente va a extender esto con sus propios hijos. Y así va a seguir la cadena hasta que alguien decida ver aquí y hacer la sanación correspondiente y la reprogramación de estos dolores. Y en este caso, cuando hablamos de todas estas cositas que vienen del árbol, se puede entender que así como yo estoy sanando lo que ha sucedido para mi madre, mis abuelos, también va a servir en el otro sentido, ¿no? Para mis hijos. Claro que sí, y ahí también hay una respuesta lógica, porque obviamente si yo miro el programa de mi madre a través del cual ella me crió, me educó, maternó, yo no voy a repetir el mismo programa, porque no quiero hacerlo, porque tomé conciencia, porque quiero liberar también a mi hija de vivir el mismo sufrimiento. Y esto a veces pasa de manera extrema, ¿no? Hay personas que se van de un lado al otro. El típico ejemplo es,
Tuve una madre muy sobreprotectora, intrusiva, que no me dejaba vivir, que estaba todo el día encima mío, tenía mucho miedo, no me daba autonomía, y yo quedé con un trauma tal que cuando tengo una hija o un hijo, me voy al otro lado y lo dejo hacer de todo y le permito su autonomía total y no me meto en su vida. La idea, obviamente, es llegar al punto de equilibrio, es aprender de la experiencia que tuve con mi madre, pero no irme al otro lado, sino que poder alcanzar este equilibrio emocional y criar de otra forma, y ahí ocurre lo que dices tú. Se corta el patrón transgeneracional. No sigo replicando la herida. Fascinante, Carla. Vamos a ir con una preguntita que nos hace José Luis del Castillo y dice, ¿por qué atraigo parejas narcisistas que son iguales que mi madre? ¿Cómo superar y cortar ese cordón umbilical con una madre que solo piensa en ella y no tiene ningún instinto maternal? El gran problema con una madre narcisista es que te genera adicción, te genera dependencia, te genera una codependencia hacia ella. Si no, sería muy fácil. Si una persona solamente viera la cara oscura de su madre, sería muy fácil en la adultez cortar y decir, ok, aquí yo pongo límites, tú con tu vida no me sigas haciendo daño, no te voy a permitir entrar en mi mundo emocional. Pero en general las personas tienen una adicción con ese tipo de madres. ¿Por qué? Porque se les grabó en su infancia la creencia de que la necesitaban. Una madre narcisista siempre se hace ver necesaria, imponente, te hace sentir que tú dependes de ella, que tú para sobrevivir tienes que tenerla encima con todas estas características propias del narcisismo, que son en el fondo sentir que su vida es lo más importante, cuando no hay una vida más importante que la otra, ¿no? Pero las madres narcisistas hacen sentir que su vida es más importante. El otro día, te doy un ejemplo de terapia, me llega una persona por herida materna y me cuenta que ella puede estar en su trabajo ocupadísima o con sus hijos y la madre la llama y le dice, vente, al tiro a mi casa inmediatamente, te estoy esperando, ven para acá, por favor, que me pasó algo, tuve un problema. Y ella se va, deja todo y se va, porque se asusta de que le pueda haber pasado algo a su madre, porque la madre siempre la asustó desde que era chiquita, tenía inestabilidades emocionales, le venían crisis de pánico, entonces ella tomó este rol de tengo que salvarla. Claro. Entonces ni siquiera piensa, hoy, ¿será verdad que le pasó algo? Porque yo estoy haciendo cosas importantes también. No, va corriendo. Y cuando llega, se encuentra con que a la madre no le pasa nada, y en realidad solo quiere que la atención gire en torno a ella. O sea, tiene rasgos narcisistas, obviamente, pero no puede soltar porque hay una parte de adicción en ella, que es esta sensación de tengo que ayudar a mi madre, tengo que salvar a mi madre, tengo que estar con ella y irme rápido corriendo. Entonces ahí hay que sanar todo ese aprendizaje que te hace creer que tú no puedes ponerle límites a tu mamá. Y desde ahí te vas a poder liberar recién. Muchas gracias, Carla, por responder. Por acá, Fran Herrera nos dice, me pasa que repito patrones y después es que me doy cuenta de lo que hice mal cuando en realidad no quise hacerlo así. Bueno, dentro de lo malo, ahí hay una buena señal y es que tomas conciencia. Peor sería no ver nada y estar 100% sometida a un piloto automático. Cuando yo ya tomo conciencia, puedo entrar en este nivel del que hablábamos hace un rato, que es la aceptación, es darme cuenta que hay un problema o hay una información que está errada en mí, para después tomar cartas en el asunto y hacer el trabajo correspondiente, ya entendiendo lo que me pasa, porque obviamente si tú después te arrepientes, ya sabes lo que te pasa, sabes en qué momento aparece este alter ego, que es el que repite el patrón que tú no quieres seguir repitiendo. Y desde ahí hacer el trabajo pertinente, obviamente, para que en un futuro ni siquiera ocurran estas situaciones y te tengas que arrepentir después, ¿no? Para que en todo momento puedas estar muy alerta, muy pendiente para decidir cómo quieres ser y no para estar reaccionando de manera automática para darte cuenta después. La idea es tomar tu vida en tus manos al punto en el cual tomes decisiones. Es muy distinto decidir que reaccionar. Cuando uno decide, uno elige qué comportamientos va a tener.
Muchas gracias, Carla. Por acá ahora tenemos una pregunta de Patricia y dice, ¿cómo enfrento a una hija narcisista? Mira, primero, depende de la edad de la hija, ¿no? Es distinto una hija adulta de la cual tú puedas tener ciertos límites claros marcados para no contaminarte con una situación que no quieres estar viviendo, pero si tu hija es niña, tienes que, lo mismo que estamos hablando, darte cuenta que tu hija viene de un ambiente emocional y de ese ambiente emocional en algún momento aprendió que para adaptarse o para poder sentirse bien, cómoda, tranquila, ella tenía que desarrollar estos rasgos. Y en ese caso, lo que yo siempre recomiendo, si los hijos son chiquitos, es que vayan los padres también a terapia, porque los niños están absorbiendo todo de su entorno emocional, de su padre, de su madre y de la relación entre ambos. Y de ahí están tomando información. Gracias, Carla. Por acá tenemos ahora una preguntita de Howe que dice, ¿cuáles son las características para identificar una madre narcisista? La madre narcisista por excelencia es una persona que te va a hacer sentir que su vida es más importante que la tuya. No todos los narcisistas utilizan las mismas estrategias. Hay narcisistas que son un poco más astutos y generan dependencia en sus hijos y hacen que sus hijos crean que los necesitan y así se aseguran la atención en torno a ellos. Hay madres narcisistas que también castran a los hijos en cuanto a qué, a que le hacen todo a sus hijos para que no desarrollen autonomía y se vayan de su lado y así puedan asegurarse también la atención. El narcisista más burdo, que es como el del libro, es el narcisista maligno, pero no todos son así. Eso es una porción muy mínima de la realidad. Entonces hay que tener primero mucho ojo a la hora de hacer un diagnóstico, saber de dónde sacas que tu madre es narcisista, porque de repente una mamá puede que no sea narcisista y simplemente sea una persona con un gran ego, o puede ser una persona que tiene otro tipo de trastorno y no necesariamente tiene narcisismo. El narcisismo maligno es más perverso, ¿no? Ahí ya las señales son súper evidentes. Se ve una persona, como por ejemplo el caso que dije recién, que está entrando todo el tiempo en tu vida, que te trata de hacer sentir mal, que se alimenta cuando ve que los demás generan emociones negativas, que pareciera ser como que se eleva cuando te ve triste. Tienen muchos rasgos de envidia también. Entonces hay que tener mucho ojo ahí al hacer el diagnóstico correcto. Gracias, Carla, por responder. Vamos a ir con una pregunta que nos hace Lucila. Nos cuenta que cada vez que discutimos, creo que habla de la pareja, él me dice que se irá y me dejará, y yo solo quiero llorar. Esto es una constante y me tiene la autoestima muy bajo. ¿Qué debo hacer? Claro, eso puede ser claramente una señal de dependencia emocional. Y ahí hay que mirar en el rol de padre y madre, porque puede ser que tu madre te haya invalidado tus emociones y termines en una relación donde en realidad tú no quieres estar, pero te convences de que ahí tienes que estar y tienes que mantener ese vínculo, porque las personas que tienen este tema se convencen de que se tienen que aferrar a alguien. Y por otro lado, puede haber una herida con el padre, que generalmente es la clásica herida de abandono, que es cuando tuve un padre ausente física o emocionalmente, ¿ah? Puede ser que mi padre haya estado todo el tiempo en casa, pero estaba metido en su mundo y parecía que no había acceso a él. No conectaba con mi necesidad. Puede ser que yo me haya paseado alrededor de él con una herida y nunca la vio. Entonces, ahí también se desarrolla dependencia emocional y después creo que me tengo que aferrar a los vínculos. Ahí lo que hay que hacer es hacer un trabajo de sanación de ambas heridas emocionales, por el lado de padre y madre, para que eventualmente puedas decidir estar en una relación de pareja cuando sientas que es de máximo bienestar. O sea, cuando sientas que es una relación nutritiva, que saca lo mejor de ti y que te lleva a sentir que compartes una felicidad con un otro. Pero una persona que te está dejando constantemente, claramente no es una relación donde tú estás encontrando tu máximo bienestar y te terminas engañando creyendo que ahí quieres estar. ¿Por quién quiere estar con alguien que lo deja cada rato, no? Es una incoherencia interna que viene de una herida, obviamente. Totalmente, Carla. Por acá hay un mensajito de otra Carla que dice, ¿cómo sanar a una madre narcisista?
sanar tú a esa madre, ahí es un terreno donde no hay que meterse. ¿Por qué? Porque cada persona cambia cuando quiere cambiar. Cada persona busca su sanación, busca desaprender estos patrones cuando toca fondo, cuando siente que ya no es sostenible seguir siendo como yo soy. Cuando yo me doy cuenta que siguiendo mis patrones solo voy a atraer sufrimiento a mi vida, yo voy a dar un paso para cambiar. Pero entrar en la dinámica de querer cambiar a un otro, por más que sea bien intencionado, por más que tú te des cuenta que si esta persona cambiara sería más feliz y se conectaría a su bienestar, es muy delicado entrar ahí porque generalmente es una expectativa que no se cumple a gusto. Ahí lo que hay que mirar es en mí. ¿Por qué yo, en vez de sanarme yo y liberarme internamente yo de mi madre narcisista, que no es cortar el lazo y dejar de verla, no, es interno, sanar yo mi herida materna? ¿Por qué en vez de mirar en mí y hacer yo el cambio, me doy vuelta y busco que el otro lo haga? Porque ahí también hay de zona de confort y de comodidad, porque qué difícil es cambiar uno, ¿no? Quizás eres tú la que tiene que aprender a poner límites, y para no hacerlo, desvías y quieres que cambie tu madre. Claro, lo que decimos siempre, hay cosas que puedo controlar y cosas que no, y en definitiva mis acciones es de lo que yo me puedo hacer cargo. Y lo que me muestra el otro de mí, porque generalmente una madre narcisista, ¿qué es lo que hace una madre narcisista? Hace lo que quiere, se expresa libremente, pide lo que quiere, exige lo que quiere del otro y maneja los hilos de la familia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Todo lo contrario. Cuando tengo una madre narcisista, yo me presto para el juego de la madre y entro en la complacencia, entro en estas posturas sumisas, entro en el aguante, entro en el sacrificio. Y ahí es donde se puede utilizar la ley del espejo, ¿no? Esta persona está en un polo porque hace lo que quiere con todos. ¿Y por qué me duele? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué quiero que tú cambies? Porque yo estoy en el otro polo. Dejo que hagan conmigo cualquier cosa y me someto a la voluntad de un otro. ¿Cuál es la solución? Que yo cambie. ¿Para qué? Para irme al equilibrio. Yo también puedo hacer lo que yo quiero y no permitir que tú hagas lo que quieres conmigo. Muchas gracias, Carla, y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso. Gracias a los que compartieron sus experiencias y que dejaron sus mensajitos por acá en el chat. Les recuerdo que el enlace va a quedar, les recuerdo que el video va a quedar en el feed de Mindalia, pero también en el feed de Carla, y luego en unos días también lo van a tener en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información increíble, muy interesante, que pueden ver y compartir las veces que quieran. Carla, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro para todos nosotros. Sí, muchas gracias a todos por haber estado ahí, feliz de que recepcionen este tipo de mensaje, y obviamente invitarlos a mirar en ustedes, a aceptar ese dolor, porque no existe el perdón sin haber hecho un trabajo interno. Cuando yo pienso que el perdón es solamente un acto carente de haber reconstruido todo lo que dejó ese otro en mi interior, es un perdón que no dura, porque al tiempo va a volver a aparecer la herida y va a volver a aparecer el recuerdo. Para perdonar, para sanar, lo primero es trabajar en ese mundo interno y en esa herida que el otro dejó en mí. Después el perdón llega solo. Muchas gracias, Carla. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Abrazo, chao. Chao, chao.